Queríamos saber a ver por qué de ese descuido, por qué de ese abandono del bulevar en muchísimas cuestiones. Y nos gustaría conocer el motivo del por qué. Señor Osorio, como usted verá, es decir, esto es, como dice, para gusto los colores, y lógicamente es una opinión parcial y lógicamente que podemos compartir en una parte mínima. Así no podemos vendernos nosotros turísticamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues hasta que no esté Opción Sanpedreña otra vez en la tenencia de alcaldía gestionando los recursos de los sanpedreños, no volveremos a tener las cosas como realmente merece. Y además es que lo que estamos viendo es que esas son las políticas que ha aplicado Ángeles Muñoz y ya pensamos que de forma intencionada. La prueba es esta, tan claro como eso. Y nosotros defendemos los intereses de nuestro pueblo porque nosotros somos de aquí.
Hola San Pedro, bienvenidos una vez más a OSP al Día, este espacio desde Opción Sanpedreña donde os tratamos temas de interés para todo San Pedro. Hoy está con nosotros de nuevo Manuel Osorio, presidente de Opción Sanpedreña. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y Manolo, si te parece, hoy me gustaría que habláramos sobre un tema que yo creo que es bastante importante en San Pedro, como es el tema de la limpieza. Sabemos que, bueno, y vemos día a día en las redes sociales quejas de la suciedad que hay en San Pedro, de calles llenas de basura, están bastante sucias. ¿Te ha llegado alguna queja o personalmente desde nuestros vecinos sobre este tema en San Pedro? Sí, la verdad es que podemos verlo nosotros podemos verlo en redes sociales, pero también nos lo comunican. La gente nos lo dice. No solo eso, sino que, sin ir más lejos, hoy en concreto, llegando a casa, en la zona donde yo vivo, pues me decía una persona, por Dios, habla con alguien, a ver si pueden pasar por aquí, aunque sea alguna vez a regar y a limpiar la calle. Yo creo que es una evidencia el que las calles están mucho más sucias, las calles tienen menos mantenimiento y se está viendo se está viendo, ya no es que lo veas tú en redes sociales y que la gente te lo comunique, es que cualquier vecino puede ver que su entorno está muchísimo más sucio, no hay una limpieza que en este caso había cuando Opción Sanpedreña estaba gestionando la tenencia de alcaldía. Son muchas las circunstancias que entiendo que han llevado hasta llegar a la situación en la que estamos viviendo. Y además era muy curioso porque las redes sociales se quejan, pero se quejan de una manera, yo voy a decir que como más suave, ¿no? Pues cuando estábamos gestionando nosotros era muchísimo más duro, incluso había, había una campaña contra la gestión que se estaba haciendo, cuando la diferencia era muchísimo más que abismal, porque pues teníamos muchísimos más medios y más posibilidades de hacer que lo que en este caso se está haciendo en este momento. Es evidente y está clarísimo que el abandono es absoluto, y también el tema de limpieza, por supuesto. ¿Tú crees que la gente nota o creen que ha habido un aumento de suciedad en estos últimos años con respecto a cómo estaba San Pedro antes, por ejemplo? Yo estoy más que convencido. La gente nos lo está diciendo por la calle. La gente nos dice por la calle que la diferencia es notable. Es muy importante la gestión que hicimos nosotros, el tratamiento que se hizo. Y después tenemos que ver una cosa. Yo creo y quiero recordar también que cuando teníamos nosotros también esa estructura montada dentro de la tenencia, donde había un número de personas que teníamos nosotros establecidos. Nos costó los 2 primeros años de la tenencia el montar esa estructura, el poder poner maquinaria y tal, pero se hizo. Y ahora sí, a nosotros nos consta, porque yo he tenido oportunidad de hablar con encargados, he tenido oportunidad de hablar con personas que están en limpieza, que están en basura, que están en los servicios que teníamos nosotros de recogida de muebles, es decir, todo ese tipo de cuestiones, y nos lo dicen de una forma muy clara. Llegan lo que es durante la semana, más o menos se mantienen las cuadrillas, pero cuando llega el fin de semana, literalmente, y además la gente no sé si se lo va a creer, pero es que así nos lo han dicho, se llevan el personal a Marbella. Ya no es cuestión de la maquinaria, ya es el personal incluso. Y entonces, ¿dónde está? Pues después vuelve a haber deficiencia. Yo hablaba hace muy poco también con una persona encargada, me decía que en ese área había, me parece que me hablaba de 26 personas, pero que al día que tiene que cubrir las bajas, los días libres, los días de asuntos propios, entre que tiene que hacer las vacaciones y tal, solamente puede contar al día pues con 5 o 6 personas. A ver, que me digan a mí ahora mismo cómo puede cubrirse eso, ¿no? Yo creo que también ha habido esa desestructuración de la que hablábamos en programas anteriores, ¿no? Esa desmantelación de la estructura que teníamos aquí, se ha notado. ¿Y dónde se nota? Pues se nota en los puntos básicos, en los puntos más importantes, que es lo que la gente, lo que a las personas
le gusta de su entorno, que el entorno esté limpio, que el entorno esté seguro y que tenga cobertura con esos servicios. Y aquí te digo yo que es un verdadero desastre como está ahora mismo. Bueno, y al hilo de lo que estás comentando, sabemos que OSP compró mucha maquinaria cuando estaba para limpieza, exactamente, sí, cuando estábamos en la tenencia, como por ejemplo tengo apuntado, camiones de baldeo silencioso, aspiradoras de última tecnología. ¿Se sigue viendo, por lo que das a entender, creo que no se sigue viendo en San Pedro este tipo de maquinarias ahora mismo? No, para nada. Nosotros hemos podido ver y algunas veces hemos puesto en redes sociales, hay algunas, pero bueno, no las que debería de haber, porque tampoco hay personal suficiente como para que tenga, porque va en detrimento, se van llevando ese personal hacia otras áreas del municipio de Marbella. Entonces, bueno, pues no hay nada de eso. Que nosotros tuvimos muy claro cuando nosotros gestionábamos la tenencia que había que hacer esa estructura de la que hablamos siempre, que soy tan reiterativo con ella, pero es que es muy importante, porque eso te da pie a dar buenos servicios, si no, no puedes darlo. Y aparte de buenos servicios, tener ese personal, tú tienes que dotarlo de la maquinaria, y así se hizo. Desde Opción Sanpereña me acuerdo perfectamente, desde el área económica, que se hizo por leasing, por un leasing que hubo que estudiarlo muy bien, porque eran unas condiciones muy técnicas, pero al final se consiguió sacar. Y había camiones de recogida de basuras nuevos, barredoras nuevos, sopladoras nuevas, cortafilos, es decir, toda la maquinaria necesaria para poder mantener San Pedro en las mejores condiciones, pues también se hizo, se compró y se dotó a todo el personal. Con el tiempo hemos visto que al llegar aquí la señora Muñoz ha cogido las maquinarias, bueno, podemos ver también en algunos otros sitios el emblema de San Pedro, porque nosotros lo serigrafiamos con un emblema de San Pedro, y yo las veces que voy a Marbella puedo ver maquinaria de Marbella, de San Pedro en Marbella. Y yo quiero también hacer una puntualización y que la gente lo sepa. Con eso no queremos decir que la maquinaria de aquí hace falta aquí, de aquí no se mueve. No, perdóname. Que siempre, cuando nosotros estuvimos gestionando, lo dijimos y así se hizo. Es decir, si hace falta maquinaria de forma puntual en algún punto de Marbella, pues porque hace falta, no lo sé, pues sopladora, hace falta barredora, hace falta... Bueno, pues se hace, se lleva la de aquí y tal. Pero lo que no podemos hacer, lo que no se podría hacer, o lo que no se debería haber hecho como se ha hecho, es coger la maquinaria, llevársela a Marbella, y en Marbella se le está dando uso, y aquí tenemos las calles sucias, no se baldean, esas maquinarias que había para cepillar o para lavar o para fregar o para restregar con jabón algunas calles que hace falta, se echan en falta, y valga la redundancia. Entonces ha sido para mí un verdadero desastre, y creo que ha sido todo culpa de toda esa maquinaria y esa falta de personal, que aparte del poco personal que han asignado a estos servicios a San Pedro, es que cuando llegan los fines de semana, San Pedro se queda sin personal alguno. Y más en la época en la que vamos a entrar ahora mismo, que es turística prácticamente, y San Pedro sabemos que vive en gran parte del turismo, y ver las calles así, pues como que, digamos, como que no ayuda mucho a mantener esta imagen de San Pedro. Pues evidentemente, Lidia, no cumple esos objetivos, porque, como comentábamos en programas anteriores, sobre el tema del mantenimiento de limpieza de las playas, yo pude ver, que me he paseado algunas veces por las playas, ver a los extranjeros y ver allí cómo está aquello totalmente sucio. La gente, el aspecto que tiene es un aspecto de descuido, de no estar las cosas hechas con cariño y poniéndole corazón a las cosas cuando las cosas realmente se quieren hacer con corazón. Yo creo que San Pedro hemos tenido claro también que bueno, que es o hemos querido nosotros, hemos pretendido que fuese una submarca de Marbella, es decir, ha tenido que ser, en este caso, cuando lleguen los turistas, pero los turistas bajo el paraguas de Marbella, pero después cuando visitan aquí San Pedro debería tener un aspecto de lo más adecuado. No puede ser todo flores, porque sí, muchas flores, pero después los suelos, las calles vemos muchas veces
de días, claro, los fines de semana no se limpia para nada, no se hace, pues cuando hace viento, cuando hay algún exceso de basura, pues que se va acumulando en las propias aceras, y el aspecto es de ser un sitio totalmente descuidado, y cuando una persona viene a gastarse su dinero aquí y no se ve atendido y no se ve bien, bueno, pues con unas instalaciones, con un servicio público que esté todo en condiciones, pues yo estoy seguro que lo que se hará es que se lo pensará para la próxima vez. Entonces, para nosotros es primordial, porque nosotros también vivimos del turismo y deberíamos de tenerlo claro para responder en estos aspectos ahí. Totalmente. Y bueno, sabemos que hay urbanizaciones no recepcionadas, como en este caso Las Petunias o el Salto del Agua, que se quejan de la suciedad que hay en estos sitios. ¿Crees que se está haciendo algo al respecto, digamos, justamente en estas urbanizaciones? Pues mira, se está aprovechando ahora mismo de un trabajo de Opción Sanpedreña durante su gestión, y os comento así muy rápido, las urbanizaciones no recepcionadas no se puede, o teóricamente no se puede intervenir en las mismas, ni para hacerle pues una reparación del acerado, aunque haya un socavón, no se puede hacer mantenimiento de flores ni nada, es decir, no se podía, mejor dicho, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo mi compañero Rafael estando en la tenencia? Bueno, pues se sentó con los técnicos y empezó a analizar cuál era el problema. Y al cabo de un tiempo, pero al decir un tiempo no quiere decir 2 horas ni 3 horas, estamos hablando de más de un año estudiando la legislación, se pudo obtener un informe de los técnicos donde, al ver las posibilidades de intervenir, ¿por qué? Pues por cuestión de seguridad, por cuestión de salubridad y por cuestión también de ornato, es decir, que hay muchísimas de las actuaciones que se están haciendo ahora es gracias a lo que se hacía lo que se hizo en la gestión de Opción Sanpedreña, pero deja muchísimo que desear también. Imaginaros o imagínate, Lidia, que ya el centro de San Pedro, los barrios del perímetro de, llámese Divina Pastora, llámese Fuente Nueva, llámese la zona del Cortijo, llámese la zona que tú has estado nombrando también, la zona Avenida Barcelona y la zona de Las Petunias, que es ya el perímetro, se le ve a legua como se acumula basura, latas, papeles, no hay recogida de tal. Y esas cosas, estamos ahora mismo bajo el paraguas de ese certificado, de ese trabajo que se realizó desde la tenencia, se podría acometer todos esos trabajos que son más que necesarios, porque ya, como hemos dicho al principio del programa, hay muchísimos vecinos que se están quejando de que no se están atendiendo sus necesidades y que pagan los impuestos igual que cualquier otro vecino. Pues sí. Y bueno, Manolo, para acabar, me gustaría, desde Opción Sanpedreña, ¿qué posibles soluciones se plantean para revertir esta situación que tenemos ahora mismo con el tema de la limpieza y poder mantener un San Pedro o conseguir que San Pedro se quede limpio? Mira, lo tenemos muy claro y es lo que hemos dicho, es decir, esa estructura que tenía San Pedro, esa maquinaria con la que había dotado al servicio, ya fuese de parque y jardines, de servicios operativos o en este caso de limpieza, todo eso hay que volver a ponerlo, esa estructura hay que volver a montarla, ese personal tenemos que volver a traerlo aquí a San Pedro de Alcántara, el personal que corresponda en San Pedro de Alcántara debe estar en San Pedro de Alcántara, hay que respetar los plazos de trabajo, hay que respetar también los fines de semana, porque los fines de semana, ¿qué pasa? Que en San Pedro no se ensucia, los fines de semana, ¿qué pasa? Que no requiere mantenimiento, ¿qué pasa? Que los fines de semana no hay problemas en San Pedro, pues parece ser que no, pues porque se llevan al personal a Marbella, aparte de tener el poco que tenemos aquí. Pues lo tenemos clarísimo, hay que volver a dotar de esa maquinaria, de toda la maquinaria necesaria y del personal necesario para ponerlo ahí. Y hacer unos turnos lo suficientemente, bueno, pues nutridos de personal para que se pueda dar respuesta a todo San Pedro y a todo el término de lo que sería o de lo que es competencia y responsabilidad de la tenencia de alcaldía.
Ese será nuestro trabajo y volveremos otra vez aquí, seguro que volveremos para tener un San Pedro muchísimo más limpio y más digno de lo que lo tienen en este caso los actuales gestores. Pues sí, estoy segura de que sí. Pues muchas gracias, Manolo, por aclararnos todo este tema y gracias a vosotros por vernos. Nos vemos en el siguiente programa. Hola San Pedro, aquí estamos en la entrada de nuestro pueblo, San Pedro Alcántara. Hoy hemos tenido la oportunidad de acercarnos a Marbella para mostrarles de forma gráfica, como hacemos siempre, lo que es una comparativa entre San Pedro y Marbella. Podemos ver en su entrada un bulevar, una jardinera central en la carretera, donde va desde Puente Romano hasta la entrada de Marbella, cerca de 2 kilómetros, donde con todos los parabienes, sus jardineras, sus palmeras bien cuidadas, todo muy bien hechecito y todo muy bien puesto. Venimos aquí a San Pedro y ¿qué nos encontramos? Aceras con hierba, el entorno con muy mal mantenimiento, pero no solo eso, sino las palmeras que se vieron afectadas por el picudo, que están muertas, no las han quitado, pero es que las que cortaron en su momento, ahí están los tocones sin restituirlos. Mal mantenimiento, mala presentación y bueno, pues así no podemos vendernos nosotros turísticamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues hasta que no esté Opción Sanpedreña otra vez en la tenencia de alcaldía gestionando los recursos de los sanpedreños, no volveremos a tener las cosas como realmente merece. Y además es que lo que estamos viendo es que esas son las políticas que ha aplicado Ángeles Muñoz y ya pensamos que de forma intencionada. La prueba es esta, tan claro como eso. Y nosotros defendemos los intereses de nuestro pueblo porque nosotros somos de aquí. Queríamos saber a ver por qué de ese descuido, por qué de ese abandono del bulevar en muchísimas cuestiones. Y nos gustaría conocer el motivo del por qué. Señor Osorio, como usted verá, es decir, esto es, como dice, para gusto los colores y lógicamente es una opinión parcial y lógicamente que podemos compartir en una parte mínima.